importante porque se articula con otro hueso que se llama tróclea. ¿Sí? La tróclea femoral se articula con otro hueso que se llama rótula. Y entonces nos va a formar una articulación que se va a llamar rotuliana. Eso es muy parecido a la articulación que se formaba entre la tróclea humeral y la escrotadura troqueal pública. Era la articulación húmero-cubital. Aquí la articulación se va a llamar femoro-rotuliana. ¿Okay? Bueno, ¿qué otra cosa le íbamos a estudiar nosotros a la extremidad inferior? Una superficie que se llama cóndilo o capítulo. ¿Se acuerdan? Se llamaba cóndilo humeral o capítulo. Entonces, a la extremidad inferior del fémur, para poder observar lo que se va a estudiar, vamos a tener que ir a una vista posterior. Y entonces no nada más veo un capítulo, veo los dos. Entonces a esto se les va a llamar cóndilos femorales. Cóndilos femorales. ¿Sí? Esos cóndilos femorales son dos superficies articulares que se van a articular con la tibia y van a formar una articulación que se va a llamar femoral. Entonces, si yo me regreso nuevamente al húmero, voy a recordar que la articulación del codo está formada por dos articulaciones: húmero cubital, húmero radial, húmero cubital, húmero radial. En este caso, la rodilla es una articulación que va a tener dos articulaciones: fémoro rotuliano y fémoro tibial. ¿Sí? Aunque son dos articulaciones en el codo, la articulación funciona como una articulación de qué tipo? Troqueal, una bisagra. Pasa exactamente igual a la rodilla. Aunque son dos articulaciones distintas, van a funcionar como una bisagra o troquea. ¿Okay? Bueno, ¿qué más le vamos a estudiar nosotros a la articulación? ¿Cuál articulación? ¿Qué más vamos a estudiar la extremidad inferior del fémur? Le vamos a estudiar esto. En la extremidad superior decíamos que era una epitróclea y un epicóndilo. Aquí sí vamos a respetar el concepto y vamos a decir que este se llama y este se llama lateral. Y sí vamos a respetar nosotros esos términos, la diferencia de miembros. ¿Ok? Bueno, les voy a poner una imagen, una diapositiva donde vienen dos imágenes y esas dos imágenes nos están mostrando la articulación de la rodilla. Entonces, las dos articulaciones que acabamos de comentar nosotros forman la articulación de la rodilla. ¿Sí? Entonces, esta es una articulación, que les digo de una vez, es una articulación muy grande y es una articulación muy inestable. ¿Sí? Es una articulación muy inestable, como la articulación del hombro. Es una articulación con muchos movimientos, pero era inestable, por eso tenía todos los músculos que ya estudiamos. Esta articulación de la rodilla es una articulación grande y es inestable. Por eso le van a estudiar muchos ligamentos o más adelante. Pero quiero que vean estas dos imágenes. La primera imagen, que es esta, es una vista lateral. ¿Cómo
¿Cómo sé yo que es una vista lateral? Bueno, estoy viendo este hueso que se llama peroné o fíbula. Fíbula. Entonces, esta vista que estamos viendo nosotros, acá, es una vista medial. ¿Sí? Entonces, vista lateral y vista medial. Esto es anterior para las dos imágenes y esto es posterior. Vamos a hacer esto, amigos. Vamos a poner un círculo aquí y vamos a poner un círculo aquí. Esto es el icono lateral. Y entonces esto el icono medial. Son los epicónicos. ¿Sale? Algo que no se alcanza a ver aquí porque hay tendones, hay ligamentos, hay fascias, etcétera, etcétera, es esto. Es la rótula. No se ve porque está cubierta por el tendón del cuádriceps. No se ve. Pero entonces, ¿por qué les pongo la rótula? Que vamos a ver nosotros que hay ligamentos muy importantes que van de aquí a aquí. ¿De dónde a dónde? Del lateral a la rótula. Y luego hay otro ligamento en la vista medial que va así. ¿Que va de dónde a dónde? Del epicóndilo medial a la rótula. Esas fibras se llaman epicóndilo rotulianas. Epicóndilo rotulianas. ¿Sí? Fibras epicóndilo rotulianas. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Miren, van a poner su antebrazo en extensión. Van a palpar el olecrano así. Van a palpar el olecrano. Sin mover sus dedos, quiero que hagan la flexión del codo. ¿Qué le pasa al olecrano? Se sale, se baja. Pero si yo hago la extensión, ¿qué le pasa al olecrano? Se vuelve a su posición, ¿sí o no? Entonces, si yo tomo aquí el olecrano y hago la flexión, se baja el olecrano. Ahora, si yo vengo y hago la extensión, el olecrano vuelve a su posición. ¿Sí? Ok. Entonces, yo les había comentado a ustedes hace unos cuantos días que el olecrano en el miembro inferior es la rótula. Entonces, si yo vengo y palpo la rótula así, palpo la rótula aquí, ¿sí? Y entonces hago flexión de la rodilla, ¿qué le pasa a la rótula? Baja. ¿Sí? Pero si yo hago la extensión de la rodilla, ¿qué le pasa a la rótula? Vuelve a su posición. Exactamente igual que el olecrano. Yo aquí el olecrano lo tengo, pero si hago la flexión, ¿qué le pasa al olecrano? Se baja. Acuérdense que es posición anatómica. Aunque tenga el brazo así, la posición anatómica es así. Entonces, hago la extensión y ¿qué le pasa al olecrano? Vuelve a su posición. ¿Sí? El olecrano está fijo al cúbito, la rótula no está fija a nada, no está unida a ningún hueso. Vaya. Entonces tengo la rótula aquí y cuando yo bajo, cuando yo flexiono, la rótula baja.
y vuelve a su posición gracias a estos dos ligamentos. Esos ligamentos hacen que la rótula vuelva a su posición o se mantenga fija. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esos ligamentos, aparte de llamarse epicóndilo rotuliano, también se les va a llamar retináculo rotuliano. Retináculo rotuliano. Voy a poner aquí. Sí, se va a llamar retináculo rotuliano. Ok. Hay aquí dos ligamentos muy importantes, para la articulación, que van de aquí a acá. Ese ligamento es un ligamento muy parecido a la articulación del codo. Y se va a llamar colateral peroneal. ¿Se acuerdan que el colateral cubital y el colateral radial eran ligamentos muy complejos? Que tenían tres fascículos, un fascículo anterior, un fascículo medio, un fascículo posterior. Y vemos que este ligamento de acá, ese ligamento se va a llamar colateral peroneal. Colateral tibia. Entonces, tanto los ligamentos colaterales como las fibras epicóndilo-patelares tienen su inserción en los epicóndilos. ¿Okay? Vamos a terminar con esto, el fémur. Sobre el cóndilo medial, se va a encontrar esto. ¿Sí? A esto se le va a llamar así. Se le va a llamar tubérculo del tercer aductor. Pueden encontrar como tubérculo del tercer aductor o tubérculo del aductor magno. ¿Cómo? Aductor magno o mayor. Tubérculo del tercer aductor o tubérculo del aductor magno o mayor.
rápidamente. Bueno, entonces, vamos a ver ya los huesos de la pierna. Secuencia, los huesos de la pierna son como los huesos del antebrazo, si fuera el cúbito y el radio. Si recuerdan ustedes lo que les había comentado, que iban a sufrir en la extremidad inferior un movimiento de rotación. El radio era lateral, ahora va a ser medial. Y el cúbito era medial, ahora va a ser lateral. Entonces, si ustedes se fijan, pues si quieres ayudar, entonces, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes que cuál de las extremidades inferiores de los dos huesos de la antebrazo era más voluminosa? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? La del radio. Entonces sería esta. Entonces este hueso es tibia, pero la tibia es medial. Por eso que el radio era lateral, entonces ahora va a ser medial. Y este es el peroné. El peroné es y ahora es lateral. Bueno, entonces vamos a comenzar a estudiar la extremidad superior de la tibia. Puede ser que son huesos largos, vamos a estudiar el cuerpo diálogo, las extremidades epífisis. Al igual que los huesos del antebrazo van a estar unidos por una membrana interósea, ¿sí? Y le vamos a estudiar lo siguiente. Ahí está lo que le vamos a estudiar a la extremidad superior.
¿Ya? Ya. Bueno. El número 1, que es la tuberosidad de la tibia. La tuberosidad de la tibia es muy importante porque recibe la inserción del ligamento que se llama ligamento rotuliano. Ligamento rotuliano. ¿Sí? Ese ligamento rotuliano se forma por los tendones de los 4 músculos que forman el cuádriceps. ¿Sí? Se forma por los tendones, los 4 tendones que forman el músculo cuádriceps. Y es un ligamento que tiene mucha potencia. Una contracción muy enérgica del músculo cuádriceps provoca que el ligamento rotuliano arranque la tuberosidad de la tibia, arranca la fractura. Entonces es muy importante que recuerden que en la tuberosidad de la tibia se inserta este ligamento tan potente que se llama ligamento rotuliano. Ok. Número 2, vamos a ver unas superficies que se llaman cóndilos tibiales. Si se fijan, es una de las partes más grandes de la tibia, y la función de los cóndilos tibiales es soportar 2 carillas articulares. Esa es su función, soportar 2 carillas articulares que se les llama también platillos tibiales y que anteriormente se le llamaba cavidades glenoideas de la tibia. Se le llamaba antes cavidades glenoideas de la tibia, o carillas articulares, o platillos tibiales. ¿Okay? Bueno, quiero que vean ustedes la siguiente imagen, que es un corte coronal. Lo que voy a pintar yo de color rosa, todo esto es un cóndilo femoral, y todo esto es el otro cóndilo femoral. Quiero que vean ustedes que los cóndilos femorales son muy grandes, muy grandes. Ahora, lo que voy a pintar de color rojo son los platillos tibiales, estos y estos. Son las carillas articulares y platillos tibiales. Entonces vean que por debajo de los platillos tibiales hay mucho hueso. ¿Por qué? Porque tiene que soportar todo el peso del cuerpo. ¿Sí? ¿Se fijan? Si se fijan, todo lo espeso que son los cóndilos de la tibia, todo eso, son muy gruesos. Pero aquí hay algo, los cóndilos son muy grandes y los platillos tibiales, ¿cómo son? Son chiquititos, son pequeños. No sé si ustedes han escuchado que dicen que la rodilla tiene unos meniscos. Bueno, los meniscos más o menos tienen la misma función que el labrum glenoideo. ¿Cuál era la función del labrum? Que la cavidad glenoidea fuera más amplia y más cóncava. ¿Sí? Esa es la función del labrum glenoideo. ¿Cuál es la función del labrum acetabular? Que la cavidad acetabular sea más grande, más amplia, más cóncava. ¿Cuál es la función de los meniscos tibiales? Que los meniscos tibiales sean más grandes. Entonces, miren, esto es un menisco tibial, esto es el otro menisco tibial. ¿Qué le están haciendo a los platillos tibiales? Los hacen más amplios y los hacen más cómodos. ¿Sí? Ok. ¿Qué otra cosa veo aquí en la imagen? Veo esto y esto. Se llaman tubérculos intercondylios o intercondylares. ¿Sí? ¿Por qué se llaman intercondylios?
tobillo que era esto y esto, los cóndilos femorales. Entonces esos tubérculos están entre los tectónicos. ¿Ok? Quiero que pongan atención aquí porque ahora vamos a observar una vista superior. Vamos a observar una vista superior de las carillas articulares, que son estas. Este y este son los tubérculos intercondylos. Todo esto son los tornillos triales o carillas articulares. Cada uno de ellos va un cóndilo. ¿Sí? Bueno, un punto importante de esto es que esta superficie se va a llamar así. ¿Cómo se va a llamar? Espacio del condilo anterior. Y este. ¿Qué importancia tienen estos espacios intercondylos? No sé si ustedes han escuchado también que la articulación de la rodilla tiene dos ligamentos cruzados. Bueno, en el espacio intercondilo anterior viene el ligamento cruzado anterior. Y en el espacio intercondilo posterior, ligamento cruzado posterior. Luego tantito y ahorita me dice cuánto vamos a continuar. ¿Listo? Bueno, ahora quiero que vean porque vamos a poner la imagen donde se ve todo lo que acabamos de decir. La imagen sería esta. Este ligamento Cruzado anterior. este ligamento Cruzado posterior. y estos son los meniscos
Regresamos entonces a la imagen esta. Vamos con el número 5, es el tubérculo del músculo tibial anterior. Creo que ya no lo mencionan así, pero antes se llamaban el tubérculo de Jert, tubérculo del músculo tibial anterior o tubérculo de Jert. Y número 6, hay una carilla articular. Esta carilla articular, ¿para quién es? Para el peroné. Esa carilla articular va a formar una articulación que se llama tibio peroneal. Esa articulación difiere con las radiodigitales. ¿Alguien se acuerda cómo se clasificaban las radiodigitales? Trocoides. Estas articulaciones, ustedes se digan, la pierna no rota como el antebrazo. El antebrazo rota para poder escribir, aquí no rota. Entonces, esta articulación tibio-peronea, de una vez, grábensela, es una articulación plana. Sinovial plana. Ahora vamos a mencionar nada más lo que se le va a estudiar de la extremidad superior del radio, que son dos cosas nada más. El radio, el peroneo. Son dos cosas nada más. Bueno, para poder estudiar la diátesis de los dos huesos, vamos a tener que hacer nosotros esto. Un corte transversal, pero para poder estudiar toda la pierna no vamos a hacer uno. Vamos a hacer tres cortes transversales. Este corte le vamos a llamar corte a nivel del tercio inferior. Este corte va a ser a nivel del tercio medio. Y este corte va a ser a nivel del tercio inferior. ¿Sí? ¿Ok? Empezamos entonces con el primer corte. El corte que vamos a ver es a nivel de tercio superior. Y el corte sería este. Acuérdense qué hueso es el más voluminoso. La tibia. ¿Qué hueso es menos voluminoso? Y ahí está el corte. ¿Sí? Entonces, si esto es tibia, eso es medial. Si esto es peroné, lateral. Esto es anterior. Y eso es posterior. ¿Sí? Quiero que vean la forma que tiene la diátesis de la tibia. Triangular. ¿Alguien levantando la mano me puede decir las caras de la tibia?
una cara, una cara y una cara y anterior posterior. Ahora, levantando la mano, ¿alguien me puede decir qué bordes tiene la diáfisis de la tibia? Borde anterior, borde lateral y borde mediano. Fuerte. Borde anterior, borde lateral y borde mediano. Entonces, ¿qué caras tiene la diáfisis de la tibia? Lateral y posterior. ¿Qué bordes tiene la diáfisis de la tibia? Interior, lateral y Mediano. vámonos con el peroné. El peroné tiene esta cara, tiene esta cara, tiene esta cara. ¿Quién me las dice? Es una cara anteromedial, anterolateral. Díselos fuerte. Cara anteromedial, anterolateral y posterior. Entonces, ¿qué caras tiene el peroné? Ahora, alguien levantando la mano, díganme qué bordes tiene el peroné. El borde anterior, borde lateral y borde medial. Borde anterior, borde medial y borde lateral. Entonces, ¿qué caras y qué bordes tiene la diáfisis del peroné? Bordes. Sí, lo mismo. Más fácil que el radio de tu. Bueno, la fase que estamos viendo pintada en color verde se llama fascia de la pierna. Fascia de la pierna. Pero también se le llama así. Fascia sural. Fascia de la pierna o fascia sural. Entonces, ahora quiero que vean por favor el grupo. Marco, quiero que la vean. Porque quiero que vean todo esto. Todo esto es la fase sural. Quiero que alguien levante la mano y me diga dónde empezó la fase y dónde terminó. En el borde anterior y termina en el borde medial. Exacto. Empezó en el borde anterior de la tibia y terminó en el borde medial de la tibia. ¿Veis? Pedro González. Bueno, ahora quiero que vean otro detalle importante. Esto y esto, ¿qué son? Tabiques. Tabiques Intermusculares. intermusculares. A este se le va a llamar tabique intermuscular Anterolateral. y a este Posterior. Posterior lateral. alguien levanta su mano, me dice dónde se insertan esos dos tabiques. Borde lateral y borde anterior del peroneo. Apellido Rodríguez Morales Finca. ¿Sale? Bueno, va otra cosa. ¿Cómo en el antebrazo vemos eso?
La membrana esclerosa. Aquí, algo que nos dice el libro de la Target es que la cara anteromedial del peroné tiene esto. A eso se le llama estrés. Entonces, alguien me dice, ¿dónde está inserta la membrana interósea? En la cresta interósea y en el borde lateral. Cresta interósea y borde lateral de la tibia. Se Cervantes. Salvador. Las caras de la tibia no están al revés, pero la lateral va a caer. Ah, sí, también. Sí, También. está bien. Sí, no confundo. Está bien. ¿Quieres decir? Bueno, ¿cuántos compartimientos tiene la pierna? ¿Cuántos compartimientos tiene la pierna? Este es uno. ¿Cuántos compartimentos tiene la pierna? 3. Uno. Anterior, lateral y otro posterior. ¿Se acuerdan que el antebrazo también tiene 3 compartimientos? Uno anterior, uno posterior y uno lateral. Aquí igual, anterior, posterior y lateral. Nos regresamos al corte transversal del antebrazo. Díganme por favor, a manera muy general, ¿qué músculos estaban en el compartimiento anterior del antebrazo? Eran flexores. Flexores, que tienen apellido. Santiago Santos. Santiago Santos. Ok. En el compartimiento anterior del antebrazo estaban los músculos flexores. Ahora, quiero que vean qué hay en el compartimiento posterior. ¿Qué músculo está? Flexor largo de los dedos. Y está este músculo de acá. Aquí hay un dedo gordo, se le va a llamar así. Halus. Flexor largo del Halus. Ok. Ahora, nos regresamos al corte del antebrazo. A manera general, ¿qué músculos estaban en el compartimiento posterior? Extensores. ¿Bien apellido? Reyes González. Extensores. ¿Okay? Ahora vean qué hay en el compartimiento anterior de la pierna. Extensor largo de los dedos. Si se fijan que si se cumple lo de que rotan, los flexores pasan atrás, los extensores pasan adelante. Vamos a agregar los músculos nada más que están muy sencillos.
¿Sale? Compartimiento lateral, ahí nada más el músculo se va a llamar así. Se llama Peroneo largo. peroneo largo. Compartimiento posterior, los músculos del chamorro o la pantorrilla son 3. Bueno, vean bien la imagen porque ese es todo el corte en el tercio superior. El examen del 6 de jueves. De hecho, hay una práctica de cortes de fierro. Sí. Sí, de hecho se ve más fácil eso. ¿Por qué se ve más fácil? Porque ya le doy antebrazo, antebrazo más o Se menos. relacionan. Sí, Es igual. Pero aparte no tiene nombres tan complicados. No tiene nombres tan complicados. son nuevos músculos. No, no, lo está grabando por su celular. ¿Algo de tortuga o ¿Cuántas tortugas? colapso? ¿De verdad? Ah, pues que ahorita va a explotar. Ahora ya vendría mucho gente, no le voy a preguntar. Y ya me lo voy a pasar. Son 2 años que bueno, vamos al siguiente corte. ¿Qué corte vamos a ver? Tercio medio. ¿Ya lo vieron bien? Porque entonces va a pasar algo en el compartimiento anterior y en el lateral. ¿Cuántos músculos ven en el compartimiento anterior? 2. 3. ¿Cuántos músculos ven en el compartimiento anterior? 3. ¿Cuántos músculos hay en el compartimiento lateral? ¿Cuántos músculos hay en el compartimiento lateral? ¿Qué me contestan? Hay que irlo apuntando el otro. A principio. Bueno, quiero que presten atención en eso y quiero que presten atención en eso. ¿Sí? ¿Cuántos músculos se encerré ahí? 3. Músculos. ¿Sí? Bueno, quiero su vista puesta en el corte porque quiero que vean lo que va a pasar. 1, 2 y 3. Bueno, vamos a poner lo que ya se saben ustedes. Y se le agrega uno más.
¿cómo se va a llamar? ¿Cuántos músculos hay ahí? Dos. ¿Cuántos hay ahí? Uno. Ok. Pongan atención en el tamaño del flexor de los dedos, flexor del alus y tibialis. Vean el tamaño de los músculos y ahora veanlo acá. Ahora, ¿ven ustedes ahí los tres músculos, los dos gemelos y el sólido? No. Nada más veo esto grandote. Sura. Tríceps, sura. ¿Cómo se llamaba la fase de la pierna? Entonces hay tríceps braquial, tríceps sural. ¿Está padre? Hay que un espacio. Pueden tomar, hacer un foto con ahí. ¿Vale? Hay un espacio que queda chiquitito y claro. Tal vez Este. Ajá. Hay un músculo que se llama plantar y otro que se llama glíter, pero no nos vamos a tomar en cuenta. Como el alcohol. Yo me siento muscular. Puede ser el alcohol, plantar, alcohol, o el conflicto, polidorado e inconstante. Muy bien, muy bien. ¿Te puedo pasar ahorita unos 20 minutos? Ah, sí, ya muchas gracias, ya por claro que sí. Sí, bueno, sí. Muchísimas gracias. No, no te preocupes, muchas gracias. Claro que sí, igualmente. Vamos con el siguiente corte. ¿Tienes dónde va a ser el corte? Tercio inferior. Pero aquí quiero que vean esto. ¿Qué está pasando aquí? Les voy a decir que sí, pero no. Sí es una articulación, pero no es una articulación. O sea, es como anatómicamente es, pero funcionalmente no. Resulta, ¿se acuerdan ustedes que aquí hay una membrana? ¿Se llama? Membrana interósea. Bueno, esta membrana interósea viene y se mete entre los dos huesos. Y la función es que agarra los dos huesos y los una. Tan fuerte los une, tan fuerte, que cuando se fractura uno se tiene que fracturar el otro. Es bien raro que se fracture solamente uno. Es tan fuerte, que se fractura uno, se fractura el otro. Entonces a eso no le vamos a llamar nosotros articulación. Bueno, sí, pero no. Le vamos a llamar así. Llamé la articulación, cuando les preguntan dónde estuvieron, digo que
Mejor sí, pero no, sí, pero no. Tibial, pero ya. Ah, sí, articulación, sí, pero no. Sí, que. Habías dicho algo así, no más bien en qué parte, pero el tiempo así, ¿no? Sí, es ambos, pero era la Esa mera. escápula con el tórax y entre ellos había músculo. Aquí no hay Aquí no, nada. nada más hay una Aquí lo membrana. único que hay es Una membrana. una membrana perosa que se mete, se hace gruesa y los une fuerte, fuerte, fuerte. Ahora, ¿cómo ¿Saben por cambian qué? eso? Porque tiene que soportar todo su peso. Estamos en el peso, sí, pero no estamos en el peso. Pobres indesmosis. Esta sindesmosis recibe otro nombre que los que son enfermeros me van a entender. ¿Qué se le hace a una persona que acaba de fallecer en el hospital? Se amortaja. ¿Qué se hace? ¿Qué es la mortaja? Bueno, pones a la persona así y le pones sábanas y nada más lo cubres, no, lo envuelves y lo envuelves y lo envuelves. ¿Por qué? Porque cuando se va a transportar en la camilla, pues no cae con las manos. Entonces lo amortajan, lo envuelven en sábanas. Antes de que lo den la lengua muerta. Entonces, a esta sindesmosis también se le conoce como ¿y saben a quién van a amortajar? A un hueso que está aquí. Mortaja tibia peronea. Mortaja. Imagínense ustedes que la tibia peronea tienen que abrazar fuerte, fuerte al astrágalo para que el astrágalo haga esto. Son los dos movimientos del pie. Si no tuviera la suficiente fuerza, se abre. Y aunque hay gente que está persiguiendo, ahí está la mortaja, aguantando todos los kilos. También, si le dices sindesmosis tibio-peronea, si tú dices articulación tibio-peronea inferior, no está bien. Si en vez de mortaja le digo rodaja, ¿también cuenta? No. Eso sería bueno para acordarte. Cero. Sí, pero no. Ese no. Ay, Pero les estoy diciendo yo los nombres correctos. Sindesmosis tibio-peronea o mortaja tibio-peronea. ¿Y a quién va a amortajar? Sí, mira, rodaja y astrágalo se atragantó. Sí. Son una neumoteca. Sí. Bueno, entonces el siguiente corte es a nivel de la sindesmosis tibio-peronea. Y entonces, de esto a esto, pasamos a esto. Se parece al ¿Te parece la del codo? Esto de acá se parece al leonía. Parece un poquito de serpiente. Ay, sí, es cierto. pero yo ahí no estoy viendo músculos, tendones. Ahí está el tendón de aquí. ¿Es el de abajo? ¿Es el de abajo? Atrás. Ah, sí, atrás. Posterior. Ese sí lo vi. A ver, ¿cuántos músculos ven en el compartimento anterior aquí? 2. ¿Cuántos ven aquí? 3. ¿Cuántos ven acá? 4. Se va sumando uno. ¿Cómo le explico que ni siquiera es mal? No es cierto. O sea, sí, pero no. O sea, le puedo decir que
Vamos para lateralmente. Ya los músculos ahora son enormes. Posterior. Y Diego dijo su compañero. Voy a presionar nada más. ¿Ya? Este nervio, vamos a poner nombre nada más. ¿Y el de abajo cuál es? Abajo, atrás. Atrás, perdón. Y al posterior. No, pero Ah, es cutáneo. Eso es cutáneo. Estoy poniendo un Doctor, va a ser igual que un antebrazo, el peroné profundo va a ser por todo y lo que va a ser es escribo. El peroneo profundo es que los dos son mixtos. Ah, listos. entonces puede decir. El mediano entraba por la entrada fibrosa. Entonces ahora va a ser. De hecho, aquí va a haber una arcada el fibrosa. tibial. Acá El tibial es el que Hay una pasa. arcada fibrosa que se llama arcada del sol. Que entra el tibial posterior. Bueno. Ese es tibia y peroneo. Vamos a tener aquí la siguiente clase que sería el viernes. Tenemos huesos del pie y unos detallitos que nos faltan. El examen va a estar huesos del pie. También de los músculos. También de los músculos. El examen es de
compartimiento posterior del antebrazo hasta huesos del miembro. No los huesos, sino los músculos isquios, ¿no? En los músculos, en los huesos, tienen músculos. Así puedo preguntar son compartimientos del pierna. Doctor, yo soy mi compañero de las participaciones. Ya quité la ahí se para la y también la práctica de feliz en general. Para el lunes. Examen. ¿Puedo ir al baño? Ah, baby. Ah,